Bienvenidos otra vez a Reflexiones desde la banca. Como suele ocurrir cuando estamos en periodo electoral, nuevamente vuelve a asomar esa vieja y repetida idea de que, comillas, hermanos, los cristianos somos apolíticos. Así que vamos a analizar unos minutos esta muy conocida frase dentro del mundo pentecostal. ¿Qué significa ser apolítico? Como anticipé, por lo general, este tipo de declaración surge con frecuencia en momentos de periodo electoral. En ese marco, declararse apolítico significa, básicamente, no tomar posición por un candidato y o no tomar posición por un partido o coalición, tal vez para evitar polémicas. Sin embargo, esto tiene una sutileza. En el mundo pentecostal suele remarcarse la importancia de, pese a todo, cumplir con el deber cívico, o sea, ir a votar. Y cuando uno va a votar, puede escoger una serie de opciones. Por eso, este apoliticismo tiene letra chica. Lo que quiere decir no es no tomes posición política, sino simplemente no hagas pública tu posición política. Es por eso que en las congregaciones que destacan más el elemento apolítico, de todas formas se llama a votar en conciencia. Con lo dicho, ya puede notarse que lo apolítico es sinónimo más bien de apartidista en público y quizá también en algunos casos, pero no necesariamente, apartidista en privado. Sin embargo, lo político no se reduce a lo partidista, es mucho más amplio y desde cierto punto de vista, lo apolítico es político. ¿Por qué?, se preguntarán. La palabra política viene del término griego polis, que designaba a un conjunto de personas que convivían en un territorio delimitado y administrado por ellos, al que nosotros llamaríamos ciudad. Así, los asuntos políticos o asuntos de la polis son los asuntos de la ciudad. En una ciudad habitan diversos grupos humanos que deben aprender a convivir en sus diferencias. La política electoral que conocemos en Chile, desarrollada en procesos eleccionarios con participación de partidos, es algo moderno. Y por eso es importante llamarla electoral, porque los temas políticos van bastante más allá de lo electoral. Los cristianos, como habitantes de una ciudad, son parte de la vida política, incluso si no están de acuerdo con eso. Es algo dado. Por eso es que si apolítico significa apartidista, entonces hacerse llamar así tiene algún sentido. Pero si hacerse llamar apolítico significa desentenderse de los asuntos de la ciudad o la sociedad en medio de la cual se vive, tal cosa es tomar una posición política. Es como decir, yo sé que soy parte de una comunidad y escojo marginarme de ella, aunque claro, no puede salir de ella. No han faltado quienes han dicho que la tarea de la iglesia es espiritual y no social, como si fueran cosas opuestas, cuando en realidad ambas cosas son parte de la vida humana. Veamos un ejemplo concreto. Cuando en Chile ocurrió el estallido social, hubo cristianos que tomaron todo tipo de posición pública, los que estuvieron de acuerdo, los que estuvieron en desacuerdo y los que guardaron silencio. Aquí no se trató simplemente de una cosa de partidos. Por lo tanto, declararse apolítico habría sido un sinsentido. Sin embargo, aunque no se trató de cuestiones partidistas al principio, este acontecimiento fue político porque involucró a los ciudadanos del país. Y hasta donde sabemos, los pentecostales chilenos son ciudadanos de Chile y no han renegado de su ciudadanía con el país en masa. Las tres actitudes, apoyo, desacuerdo o silencio, naturalmente todas fueron actitudes políticas, incluso si no las reconocían como tales. Lo político no se restringe a lo partidista. Lo político tiene que ver con cómo nos entendemos como cristianos en medio de la sociedad en la que estamos. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que refleja de manera muy notoria este asunto. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, el profeta Jeremías escribió: «Procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz».
aunque no es un texto del Nuevo Testamento, los cristianos recogemos los pasajes del Antiguo y los actualizamos para extraer enseñanzas que nos sirvan. Así, este pasaje lo que indica es que corresponde procurar la paz de la ciudad y no solamente orar por ella. ¿Por qué? Porque así nosotros también tendremos paz. Esto significa que el creer que se puede buscar la paz de la ciudad orando sin involucrarse en los problemas del mundo que les rodea es una posición a lo menos digna de discusión. Y pese a eso, desde este punto de vista, orar por la ciudad también es un acto político. Durante el estallido social, no fue raro ver a muchos cristianos lamentándose por la falta de paz. Pero la pregunta para reflexionar es, ¿cuánto nos esforzamos por procurar la paz? Sin duda se hicieron llamados a orar, pero ¿procuramos la paz de la ciudad? Hay quien dice, esto ocurrió porque abandonamos las calles, refiriéndose a la predicación. Pero predicar en la calle no es la única manera de procurar la paz. Esto es político en el amplio sentido que he indicado. Ahora volvamos a la historia pentecostal. Si de política electoral se trata, ha habido episodios bastante interesantes. Por ejemplo, en 1938 surgió el primer precandidato presidencial pentecostal, el pastor Genaro Ríos del Ejército Evangélico de Chile. Él quería buscar el apoyo de los hermanos. La política convulsa de esos días ocasionó varias reacciones, y una de las más llamativas fue la del pastor Guillermo Castillo, sucesor de Willis Hoover y segundo superintendente de la Iglesia Evangélica Pentecostal, quien dijo: nosotros los cristianos no debemos comprometernos con ningún candidato político a menos que sea de nuestra confianza, pero en todo caso individualmente y no exigiendo a otros que lo hagan. El mensaje es claro. No fue negar la dimensión política del creyente. Por el contrario, la reconoce tan claramente que admite que un creyente puede comprometerse con un candidato si es de su confianza. Lo que le importaba al superintendente Castillo era que no se involucrara a otros. Vamos ahora a un ejemplo de política de Estado. Aquí ya no se trata de candidatos, sino de toma de decisiones que inciden en la vida de toda la ciudad y sus ciudadanos. En 1947 se propuso un proyecto de ley para fortalecer la educación católica en los colegios. Esto desató una enérgica respuesta contraria por parte de las distintas denominaciones protestantes, enviando un documento al Congreso en el que, entre otras cosas, se decía enfáticamente que las denominaciones protestantes mantienen como principio fundamental, inamovible, la absoluta separación de la Iglesia del Estado y, en consecuencia, la educación laica. Entre las iglesias firmantes también estaban representadas las pentecostales, con la firma del obispo metodista pentecostal Manuel Umaña, y más sorprendente, con la participación del pastor Juan Saavedra, de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Esto es sorprendente porque dicha iglesia es una de las que proclama con mayor fuerza su apoliticismo. Si la iglesia es apolítica, ¿por qué entonces aparecía uno de sus conocidos pastores firmando un documento como el señalado, preocupado de importantes asuntos de Estado, que es una institución política? Podríamos seguir escarbando en la historia y encontraríamos muchas otras sorpresas. Lo que es claro es que ser apartidista no es sinónimo necesariamente de ser apolítico, y que declararse apolítico también puede ser una forma de tomar posición política. A esta altura, ya es claro que esto de ninguna manera quiere decir que las iglesias tengan que politizarse en un sentido partidista, ni que los cristianos que no participan en política partidista están equivocados, ni que los cristianos deban creer que solo a través de la política se pueden lograr cambios fundamentales, entre varias otras objeciones. Lo que sí quiere decir es simplemente que la iglesia y los cristianos tienen un lugar en la polis que va más allá de la contingencia electoral, y que si los pentecostales se desentienden de eso, harían bien en tomar con responsabilidad el consejo del profeta Jeremías. Después de todo, ciertamente no somos del mundo, pero así y todo Dios tiene a su iglesia en él.